Buen día, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Itzel Gordillo, Fernanda Zamora y Citlali Zamudio. En la siguiente presentación hablaremos del tema de inteligencias múltiples. Como primer momento, tenemos una pequeña introducción al tema para después detallar cada una de las inteligencias que se describen en el texto. Para Gardner, es importante destacar las capacidades simbólicas del ser humano en la comprensión de la inteligencia. Sostiene que la capacidad comunicativa del hombre da lugar al desarrollo de su capacidad para la creación de símbolos, capacidad misma que le permite al ser humano distinguirse de los animales y desarrollar su cognición. Este sostiene que la inteligencia es una propiedad estrictamente individual, propia de la persona y no de su entorno, en las interacciones con otras personas, en la acumulación de conocimientos, en la asimilación de las herramientas que le brinda la cultura. Gardner rompe con el esquema tradicional de inteligencia, dándole al concepto un nuevo significado, al referirse a él como una amplia variedad de capacidades humanas, ya que el concepto de inteligencia se ha reservado exclusivamente para cuestiones asociadas al lenguaje y los números, y se ha dejado de lado reconocer otras capacidades humanas, a las que se les denomina talento, habilidad, destreza, entre otros, pero en ningún caso son reconocidas como expresión de inteligencia. Esta teoría ha llevado a que se reformulen viejos asuntos no solo en la educación, sino con relación a la sociedad humana que anhelamos construir, donde cada ser humano se reconozca valioso e inteligente, y con la posibilidad de realizar sus sueños desarrollando su potencial cognitivo. Para Gardner, la palabra inteligencia expresa las capacidades que posee un ser humano y puede afirmarse en que toda acción requiere de un ejercicio de cognición. Desde el punto de vista teórico, inteligencia es un vocablo útil para referirse a una experiencia o un fenómeno. En ningún caso es una entidad tangible e inmensurable, es decir, no es algo físico que pueda tocarse ni medirse. Criterios para ser una inteligencia. Para fundamentar su teoría, el autor plantea que para que una inteligencia pueda ser considerada como tal, debe cumplir con los siguientes criterios. Número 1. El potencial aislado por daño cerebral. Número 2. Una historia evolucionista de las habilidades. Número 3. La identificación de unas operaciones o habilidades básicas. 4. Susceptibilidad a la codificación en sistemas simbólicos. 5. Poseer una historia evolutiva. 6. Estudios en poblaciones excepcionales como los retrasados mentales, los prodigios, entre otros. 7. Apoyo en tareas experimentales en psicología. Y por último, número 8, apoyo en hallazgos psicométricos. ¿Qué es la inteligencia? Estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia como en una capacidad unitaria o que abarca varias capacidades. Sin embargo, en oposición a estos enfoques, Gardner propone un enfoque de inteligencias múltiples. Se trata de un planteamiento que permite problematizar sobre el fenómeno de la inteligencia más allá del universo de lo cognitivo. Para Howard Gardner, una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. Podemos observar en la anterior concepción de inteligencia para el intelecto humano, según Gardner, lo siguiente. La resolución de problemas. Podemos decir en este aspecto que el tener un problema para resolver significa que la actividad mental siempre tiene una meta, resolver dicho problema, y con dicho propósito establece unas estrategias o mecanismos para alcanzarlos, esto considerando que los problemas van desde los simples a los complejos. Sin embargo, los dos casos implican problemas que reflejan el intelecto humano, de igual forma la creación de un producto cultural. Una vez ilustradas las implicaciones cognitivas que conlleva el ejercicio de una inteligencia, mencionaremos las múltiples inteligencias identificadas por Gardner. La primera, la inteligencia lingüística. Hace referencia a la adecuada construcción de las oraciones, las palabras de acuerdo a su significado, empleo del lenguaje de conformidad con sus diversos usos, por ejemplo, los poetas, novelistas, entre otros. Inteligencia musical. Se refiere al uso adecuado del ritmo,
melodía y tono en la construcción y la apreciación musical. Por ejemplo, Beethoven. Inteligencia lógico-matemática. Hace referencia a la facilidad para manejar cadenas de razonamiento e identificar patrones de funcionamiento en la resolución de problemas. Por ejemplo, Einstein e ingenieros. Inteligencia senestésico-corporal. Señala la capacidad para manejar el cuerpo en la realización de movimientos en función del espacio físico y manejar objetos con destreza. Por ejemplo, Pelé. Inteligencia espacial. Esta inteligencia es referida a la habilidad para manejar los espacios, planos, mapas y a la capacidad para visualizar objetos desde perspectivas diferentes. Inteligencia intrapersonal. Dicha inteligencia señala la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como sus propias fortalezas y debilidades. Inteligencia interpersonal. Esta inteligencia muestra la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos. Inteligencia naturalística. Esta inteligencia se refiere a la habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos existentes en la naturaleza. Estas personas se reconocen parte del ecosistema ambiental. Por otro lado, tenemos dos tipos de nuevas inteligencias que están en materia de estudio desde el año 2000 por Gartner. La primera es la inteligencia moral, referida a las capacidades presentes en algunas personas para discernir entre el bien y el mal, preocupadas por el respeto a la vida y a la convivencia humana. Y por último, tenemos a la inteligencia existencial. Dicha inteligencia señala la sensibilidad por la existencia del ser humano, se muestra inquieto por reflexiones sobre la trascendencia humana y sobre alfa y omega. Gartner propone construir un sistema educativo que eduque para la comprensión, por lo que señala que es necesario enseñarle a cada chico según su inteligencia, respetando su forma de aprender y dándole la posibilidad de demostrar lo que va comprendiendo. Creatividad en la inteligencia. Para Gartner, el individuo creativo es la persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado original, pero que al final llega a ser aceptado por un contexto cultural concreto. Personas excepcionales. Gartner menciona que las personas creativas son excepcionales en el campo de su inteligencia. Cada sujeto tiene su propio perfil de inteligencia, o sea que será más competente en algunas disciplinas y menos en otras. Y con esto damos por terminada nuestra presentación. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios o preguntas para poder aclararlas. Muchas gracias por su atención.